Nunca es tarde para empezar algo. Nunca es tarde para comenzar algo que tú deseas, algo que es tu sueño, algo que es tu misión. Reencontrarte con tu propósito es importante. Cuando ustedes estén frente a una oportunidad, piensen cómo eso va a añadir valor a su vida, pero recuerden que el tren de las oportunidades pasa una sola vez. Vienes de siempre estar en constante movimiento y hablas de el fracaso, ¿no? De que si no has fracasado es porque no has intentado algo nuevo. El fracaso no lo debemos ver como algo que nos debería dar miedo. ¿Cómo tú lo manejaste y cómo crees que las personas podrían manejar esta situación para empezar a encaminarse otra vez en su propósito? You gotta address the problem. Tú lo tienes que afrontar. Venga lo que venga, tú tienes que afrontar el problema. El problema nunca se va a ir. A menos que lo ataquemos, a menos que lo desafiemos, el problema nunca se va a ir. Si tú tratas de ponerlo hacia un lado, va a permanecer ahí. La mejor manera de poder resolver el problema es... Hay momentos en la vida donde todo lo que construiste empieza a pesar más de lo que inspira. Donde la carrera que soñabas te deja vacía. Y aparece esa voz que te dice, ya es tarde para empezar de nuevo. Hoy, en mi vida con ella, tengo una invitada que demuestra que nunca es tarde para reconstruir tu propósito, tu carrera y tu vida. Isabel Peñalosa es ingeniera, mentora, líder y fundadora de proyectos como Future Horizon Advising y Coffee and English. Pero sobre todo, una mujer con una historia profundamente humana. Isa, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí hoy. Quiero empezar algo desde una perspectiva más personal porque muchas veces nos enfocamos mucho en la parte profesional, que es muy importante, claro, Sí. pero queremos conocer quién es Isabel Peñalosa y cómo ha sido vivir mi vida con Isa. Mi vida con ella ha sido una vida llena de mucha felicidad. Nací en un hogar de pequeños agricultores de Ecuador, en una ciudad muy pequeña llamada Machala. Estudié en una ciudad distante, como unas 4 horas, y ahí es donde me titulé como ingeniera de minas. Mi historia con la ingeniería de minas es un sueño, porque ha sido una carrera que a mí me ha llenado completamente como persona, me ayuda a crecer, he conocido personas maravillosas durante mi carrera. Y como siempre digo que los propósitos de Dios son perfectos, me llevaron en el 2021 a mudarme a Estados Unidos, en donde tuve la oportunidad de trabajar como asistente de docencia e investigación en una universidad de aquí de Estados Unidos en el estado de Nevada. Y seguido a eso me dio la oportunidad de moverme a Utah gracias a una oportunidad de pasantías al inicio y laboral. Así que como un resumen, mi vida con ella ha sido una vida llena de muchos desafíos, resiliencia, perseverancia, amor, dedicación y rodeada de gente maravillosa. Me encanta cómo te describes, creo que es una forma muy bonita de verte y queremos conocer, yo te quiero conocer y queremos conocerte más profundamente. Y hablabas que vienes de una familia agricultora, ¿no? Y quiero que nos cuentes cómo fue o cómo fue vivir esa vida con tu familia, con tus padres, esa experiencia y lo que te ha enseñado de la mujer que eres hoy. Sí, al crecer en este hogar, somos un hogar en casa de 2 hermanos de sangre y tengo hermanos mayores, 5 hermanos que están dispersos. Yo, gracias a Dios, tuve un excelente mentor. Mi primer mentor fue mi papá. Y el hogar en el que crecí podría ser considerado diferente a lo que consideramos lo normal, porque mi papá en ese tiempo ya estaba a punto de jubilarse. Mi mamá toda la vida se ha dedicado a la agricultura, entonces ella era siempre quien estaba pues a cargo de la mano de obra, de la planificación. So, podríamos decir como en inglés, she was the boss lady. Entonces ella era la jefa y mi papá era quien estaba ahí para llevarme a reuniones, a las fiestitas, a los 15 años de mis amigas, llevarme a todos lados.
Entonces, siempre tuve esa presencia un poco más profunda y conexión al momento de crecer con mi papá, y tal vez la conexión, yo siempre diré que soy una hija, niña de papi, porque él fue mi primer mentor, porque inclusive ahí tengo una historia que cuando yo estaba en el proceso de decidir qué quería estudiar y no sabía realmente qué era lo que quería, en el sentido, quería algo que sea outdoors, quería algo que me trajera emoción todos los días. Claro. Y yo al ver a mi mamá, ¿no? Que siempre se iba al campo, era mi inspiración, decir, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser, liderar un equipo. Entonces decía, yo quiero algo en el campo, pero no estaba segura qué es lo que quería seguir. Y mi papá escuchó un comentario que le dicen que si él tiene un hijo, hombre, que estudiara ingeniería de minas, porque era una carrera que evidentemente era muy buena, una carrera profesional, pagaban muy bien, etcétera. Entonces mi papá, sin pensarlo, me dice, bueno, mi hijo ya sabe lo que quiere estudiar, pero yo tengo una hija que aún quiere descubrir qué más hay allá afuera. Y me hace el comentario, me dice, Isabelita, porque él siempre me dice Isabelita, Qué lindo. Isabelita, escuché que ingeniería de minas es una muy buena carrera, ¿por qué no la consideras para tu carrera profesional? Entonces yo, como una buena hija, le dije, ok, vamos a intentarlo. Y así fue. En ese tiempo en Ecuador existían una prueba llamada la Cenecit. Entonces rendí la prueba del Cenecit, coloqué mis opciones, ingeniería de minas primero, quedé seleccionada. Y así es como entré a minería, y así es como realmente me cambió la vida. Principalmente creo que eso está mucho enraizada en nuestra comunidad latina, que queremos un mejor futuro y queremos sacrificarnos un poco más para poder brindarles a nuestros padres un descanso. Y yo en ese tiempo quería encontrar una carrera que me permitiera que ellos pudieran vivir una vida menos pesada, que ellos pudieran tener sus vacaciones cuando ellos pudieran, y que ellos pudieran tener una vejez tranquila. Entonces la minería, gracias a la minería, gracias a Dios y gracias a la minería, hoy puedo ofrecer eso a mis padres, hoy pueden venirme a visitar, hoy nos podemos ir de viaje cuando querramos. Entonces, siento que el haber nacido en ese hogar diferente al resto me dio me dio ese, como lo decimos en inglés, encouragement para poder seguir, poder obviamente valorar lo que uno tiene dentro de su hogar, y también que todo el esfuerzo siempre a la final vale la pena. Bien importante siempre tener presente que hay mentores en nuestra vida, y tú decías que tu papá es uno de tus primeros Sí. mentores y que tu mamá con el ejemplo también, el cómo trabajaba súper duro, tú, tú decías va a ser como ella, ¿no? Y ¿cuál crees que de estas experiencias con tus papis, de lo mucho que te apoyaron, de lo mucho que te mentorearon, ha sido el ejemplo más grande que te han dado sin decir ni una sola palabra? Uno de los ejemplos más grandes, o tal vez una de las pruebas más grandes en donde yo como hija tuve que tomar una decisión, fue durante la pandemia. Y fue porque me tuve que regresar a mi hogar después de 6 años haber vivido uno en el exterior, porque viví en Brasil. Tuve una beca y me fui a vivir a Brasil, luego regresé y continué mis estudios. Am, Fue haber regresado a mi hogar después de casi 6 años de haber solo viajado los fines de semana a verlos, y afrontarme una realidad completamente distinta a los que conversábamos por teléfono. Y creo que eso tiene mucho que ver con mis padres no querían que yo me enfocara en mis estudios y mi carrera profesional y en mi educación, que tal vez obviaban mucho de ese sacrificio y ese we're not doing too good para simplemente apaciguar un poco la preocupación. Claro. Entonces, sin ellos decir nada, yo veía, lo veía how they were struggling. Así yo veía, o sea, el sacrificio inmenso, y creo que eso me permitió, al momento que regresé a mi casa después de pandemia, durante la pandemia, fue darme cuenta que no todo estaba bien como ellos me decían por teléfono, no todo estaba perfecto como ellos me decían, sino que habían cosas que ellos las ocultaban con la finalidad de no impedir mi éxito en la universidad y mi éxito profesional. Creo que a veces no dimensionamos lo que nuestros padres o la gente alrededor hace por nosotros sin querer preocuparnos, ¿cierto? Creo que eso es muy valioso. Y yo quiero que
nos adentremos un poquito en el tema también de cómo fue abrirte paso en la minería, porque creo que es parte de quién eres tú, ¿no? Y de lo que has crecido. Entonces, ¿cómo fue esa transición de abrirte paso en un mundo donde predomina los hombres y que no es fácil en estas industrias abrirse puerta como mujer en estas carreras? Y más aún en Latinoamérica. Durante mi carrera inicial como pregrado, me fui involucrando mucho en organizaciones estudiantiles, en asociaciones con la finalidad de poder tener esa ventana abierta hacia oportunidades. Algo que siempre lo menciono es que yo siempre veía oportunidades para salir de mi país y tal vez porque siempre sentía en mi corazón de que había algo más allá afuera para mí. Y como nadie es profeta en su propia tierra, así pasó. Durante mis años de pregrado fue muy difícil porque era una de las únicas chicas que estaban estudiando ingeniería de minas. Eso tenía sus ventajas en algunos aspectos porque podía disfrutar tal vez de algunas oportunidades que solo estaban abiertas para mujeres. Una de las experiencias fue el Ministerio de Minas Ujú. llevar una delegación de Ecuador. Yo, al ser una de las únicas ingenieras de minas o estudiantes de la carrera, me llevaron a mí, todo pagado, a Toronto, una conferencia maravillosa, que hasta el día de hoy preservo esas amistades y esos contactos. Pero una no tan buena o una que realmente marcó mi vida fueron mis pasantías o mis experiencias laborales, en donde siempre había ese ímpetu en demostrar qué buena eres y demostrar que yo lo puedo hacer y que podían confiar en mí y de que, créeme, esto que te estoy diciendo es verdad. Entonces creo que ese modo que siempre tenemos en Latinoamérica de like prove yourself era mucho más evidente en la carrera de minería. Lo que me abrió el paso obviamente es el dominio del idioma. Ya hablaba inglés y lo perfeccionaba. Empecé a un poco aprender el portugués y luego cuando tuve la oportunidad, después de regresar de Canadá, a aplicar una beca que en ese tiempo se llamaba Sinda y aplicar a una universidad pública en Brasil, que era la Universidad de São Paulo, fue mudarme a Brasil y eso totalmente cambió mi perspectiva, porque Brasil tiene una industria minera muy fuerte en donde la mayoría de los cargos operativos y liderazgos lo tienen mujeres, que son mujeres que han roto barreras, se han abierto caminos y fue una etapa de empoderamiento también para mí, como para decir, esto es lo que yo quiero vivir en mi país, esto es lo que yo quiero ver en mi industria. Entonces, durante mis pasantías y experiencia profesional fui recopilando muchas experiencias, unas muy buenas, otras no tan buenas. Sin embargo, son enseñanzas y cada vez que veo a personas, por ejemplo, en las que no tuve una muy buena experiencia porque no pudimos conectar, porque simplemente no había esa afinidad o aceptación, hoy desde un punto distante que lo veo, digo, esa experiencia me transformó y esa experiencia me convirtió en la mujer que soy hoy. Porque si esas barreras no hubiesen habido, no hubiesen existido, yo hoy tal vez no estaría aquí, tal vez estaría aún en mi país, aún sintiéndome cómoda y no sería esa inspiración para muchas mujeres en ingeniería, en la minería, para decir, mira, ella lo pudo lograr, ella está trabajando en una de las mineras más grandes del mundo, en otro país, y eso es algo, y eso es lo que yo hago mucho cuando voy a Ecuador, trato de conectar con las universidades, con las cámaras, con las organizaciones, porque siento que eso hacía falta, tener un ejemplo a seguir, un ejemplo que personas puedan identificarse, mujeres, a que puedan identificarse de que una mujer ecuatoriana de Latinoamérica pudo llegar hasta donde está y que pudo romper esas barreras y esas, como les decíamos, sesgos de género, porque eso es Total. algo de nuestros países. Y es súper poderoso lo que estás diciendo porque cuando uno no conoce a alguien cercano, no tiene una figura a quien tal vez seguir o admirar por las barreras que se están rompiendo, uno se cree que no es capaz de hacerlo. Y creo que es muy importante lo que estás diciendo, el de poder ser una mujer más rompiendo barreras y no más, no una mujer única, no lo digo con ese sentido de una mujer más, sino en industrias que predominan hombres y que podemos demostrar que tenemos las capacidades y las mismas habilidades para liderar proyectos,
crear nuevas ideas, para aportar nuevos pensamientos y darle un giro Sí, que probablemente eh, los hombres no podían ver y nosotros también podemos aportar de esa forma, ¿no? Y me parece muy, muy poderoso. El impulsar nuestras raíces es muy importante. Tú lo has hecho y lo sigues haciendo. Te fuiste de Ecuador, vas a Brasil, también estuviste en Toronto y luego vienes a Estados Unidos. Todo probablemente sin la certeza de saber si iba a funcionar o no, nunca. ¿verdad? Y creo que eso es algo muy importante porque muchas veces el miedo nos detiene. Correcto. ¿Cuáles fueron tus miedos más grandes? Creo que es esa voz en nuestro interior que a veces nos detiene el pensar de que tal vez yo creo que existe, no lo quiero llamar como humillación, pero ese sentimiento de fracaso. Creo que ese era siempre mi miedo. Creciendo en una familia donde mi único trabajo era estudiar, por ejemplo, y donde había expectativas de que, ¿me entiendes?, de que el estudio me iba a abrir las puertas, Ujú. el yo tal vez no llegar hasta ese punto de éxito me iba a generar un fracaso, me iba a generar una frustración. Ese era mi mayor miedo, el miedo al fracaso. Y hoy si me preguntas, no tengo miedo hoy de intentarlo y que fracase. Lo tomo como una experiencia, pero creo que durante uno va creciendo y uno, especialmente dentro de la industria y el ambiente en el que uno está, todos tienen los ojos puestos en Latinoamérica, es así, todo el mundo está pendiente de lo que tú haces, entonces aquí no. Y aquí siempre le digo a las personas, tú puedes ser como Barbie, you are what you want to be, ¿me Tal cual. entiendes? Entonces, pero en Latinoamérica es un poco diferente el contexto, entonces uno de mis mayores miedos era el miedo al fracaso, que cuando yo fui avanzando y ya madurando y ya también con mucha terapia, mucha cercanía con Dios, yo me considero una persona espiritual y correcta en mis valores. Entonces, todo eso me fue trabajando al decir, mira, fracasar está bien. O sea, es un aprendizaje. Todos, quien no lo ha intentado, que no ha intentado nadie algo nuevo, o sea, que no ha fracasado es porque tal vez no ha intentado algo nuevo en su vida. Entonces, ese era uno de mis miedos. Mi otro miedo obviamente, es como inmigrante, es el que suceda algo con mi familia y yo no esté ahí presente. Eso es uno de los miedos que hasta ahora me acompaña y que es algo inevitable para nosotros como inmigrantes en este país, que claro, yo sí puedo tomar un vuelo e ir a Ecuador, pero yo no sé si va a ser eh, a tiempo. Entonces, eso es uno de los miedos que yo tengo y que aún tengo y lo voy a tener porque amo a mi familia, amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mis hermanos. Entonces es algo que con lo que constantemente los inmigrantes también tenemos que lidiar. No solamente con la barrera del idioma, no solamente con las actitudes y behaviors y comportamientos de las personas, sino también del sentir de no tener a esas personas que amamos cerca. En mi caso no lo es así. Vienes de siempre estar en constante movimiento y hablas de el fracaso, ¿no? De que si no has fracasado es porque no has intentado algo nuevo, que Sí, es algo sumamente importante. Creo que el fracaso no lo debemos ver como algo que nos debería dar miedo, pero creo que es la forma más rápida de aprender algo, de sí, salir de esa zona de confort e ir más allá, pero también siento que viene acompañado de constantemente estar haciendo cosas como tú, que siento que estudiaste, viajaste, volviste a venir y a estudiar y sigues aquí haciendo muchos proyectos. ¿Cómo has lidiado con ese burnout? Porque en un momento eso debe venir y creo que es otra de las cosas que muchos de nosotros lidiamos en nuestro camino al encontrar nuestro propósito o volver a retomar nuestra carrera, como que nos sentimos súper burnout. ¿Cómo tú lo manejaste y cómo crees que las personas podrían manejar esta situación para empezar a encaminarse otra vez en su propósito? sí, en mi caso, como lo mencioné, es mucho mi parte espiritual, mucho conectarme con Dios es importante para mí. Mm. Empezar mi día siendo agradecida y esto nuevamente se puede ver muy diferente a las otras personas, pero para mí empezar mi día agradeciendo a Dios, pidiendo una bendición de que independientemente de lo que pase en el día, sea bueno o no sea tan bueno, al final del día agradecer porque hemos tenido
la habilidad de poder respirar, la habilidad de poder movilizarnos, la habilidad de poder hablar. Em, y yo siempre en ese aspecto me he refugiado mucho en Dios. También me he refugiado mucho en mi red de apoyo, en mi familia, por ejemplo, y también en la red de personas que yo tengo a mi alrededor. Y algunas personas que me conocen van a saber que a mí me gusta rodearme de gente positiva. Me gusta rodearme de personas que añadan valor hacia mi vida. No solamente, yo con esto no quiero decir que voy a despreciar digamos, a las personas a mi alrededor o las voy a calificar o las voy a poner en una caja, pero yo cuido mucho mi paz mental, yo cuido mucho mi salud mental, trato de poder protegerme mi mente y también qué es lo que yo busco transmitir hacia las personas. Para otras personas, esto se puede ver como irse de vacaciones o ir a terapia, que también yo lo he hecho, siempre lo he acompañado también con mucha terapia. Em, pero para ese burnout, obviamente yo lloro, es de lo más normal. Pregúnteme, no hay día que no llore a veces porque es like, em, lidias con muchas cosas en tu entorno, que el trabajo, que tus proyectos, que las personas alrededor tuyo. Y especialmente cuando tú estás muy entregado a tus proyectos y estás muy entregado a la comunidad, que por ejemplo es mi caso, obviamente vas a sentir tal vez ese disconfort. Y es normal, de lo más normal que expreses sus sentimientos, de lo más normal. Yo sé que algunas personas, por ejemplo, es leer, otras personas son pintar. Para mí es simplemente, y hoy en día, gracias a Dios, cuento con mi pareja, que es una persona espectacular, y él es quien es como mi cable a tierra. Él Claro. es quien me dice, tienes que respirar, todo va a salir bien. ¿Qué pasó? Ya cuando él ya sabe que estoy un poco irritada o tal vez no he tenido un buen día, él es la persona que me dice, ok, vamos a comernos algo, vamos a un date y me hace olvidar de los problemas, me da herramientas para poder canalizarlas y poder resolverlas. Y eso es muy importante. Y lo voy a decir en inglés. You gotta address the problem, porque el problema nunca se va a ir. Tú lo tienes que afrontar. Venga lo que venga, tú tienes que afrontar el problema. El problema nunca se va a ir. A menos que lo ataquemos, a menos que los desafiemos, el problema nunca se va a ir. Si tú tratas de ponerlo hacia un lado, va a permanecer ahí, pero por siempre. O sea, la mejor manera de poder resolver un problema es simplemente como go for it. O sea, no lo pienses, solamente resuélvelo y avanza. Y yo, como siempre digo, cualquier experiencia que me sucede en mi vida, es como que yo un borrón y cuenta nueva. Like, regresando al fracaso. Ok, esto no funcionó, borrón y cuenta nueva. Ya no tengo expectativas. Algo que también aprendí por una de mis hermanas es que ya no vivo mi día a día con expectativas. Yo no tengo expectativas de mis padres, yo no tengo expectativas de mis amigos, yo no tengo expectativas ni de mi pareja. Solamente soy yo, me, myself and I. Soy yo quien todos los días tiene que sentirse que he hecho algo y que he contribuido y que he sido mejor que el día anterior. Y no tengo expectativas. Ah, no puedes ir. No te preocupes, no hay problema. Ah, pero no te molesta. No, no tenía esa expectativa, porque uno termina lastimándose más cuando crea expectativas a su alrededor, porque nosotros no podemos decidir lo que las otras personas consideran como prioridad y tú no puedes exigir a las personas que también te pongan como una prioridad. Las expectativas son una de las cosas con las que los humanos siempre estamos pensando. Él hizo esto, pero es una expectativa porque tú ves la vida de otra forma, ¿no? Y Correcto. creo que has encontrado ese balance bien importante porque habla sobre, me deslindé de las expectativas y encontré el valor que tengo. Y creo que el no pensar en eso, en dejar de lado esas expectativas, es ponerte a ti en primer lugar. Y Correcto. muchas veces nos cuesta trabajo. Y lo digo porque una de nuestras invitadas pasadas, Silvia Castro, no sé si la Sí, conozcas, ella dijo en el episodio y nos pareció muy valioso, dice, entonces lo llevo conmigo y es, si tú no te pones valor, nadie afuera te va a ver con el valor que tú mismo te puedes poner. correcto. Y me parece tan importante porque olvidamos esa parte de ponernos en primer lugar y el hecho de ponerse en primer lugar no es ser egoísta y tú lo has logrado. Ujú. Y eso me parece muy, muy bonito porque lo compartas y que la gente entienda que ponerse a uno no es ser egoísta. Es si uno está bien,
puedes aportar todavía más, puedes ayudar más. Tú hablabas sobre herramientas. ¿Cuáles Sí. han sido las mayores herramientas que tú has adquirido para dejar las expectativas de lado, para ponerte a ti en primer lugar y darte el valor que mereces? Nuevamente, considero que ir a terapia es una práctica muy valiosa, especialmente si implementamos desde el punto de vista psicológico, los expertos conocen cómo poder hacerte una evaluación y poder dar como específicamente herramientas alineadas a la psicología. Ujú. Lo que a mí me funciona es a veces ir a un retreat, ir a alguna ceremonia de cacao, hacer yoga, poder tener un tiempo al aire libre y yo converso mucho conmigo, o sea, yo estoy conversando conmigo todo el tiempo y no sé si es que a las personas les pasa eso, pero yo estoy en el carro y yo estoy haciéndome preguntas de qué es lo que podría pasar, qué es lo que la gente me podía Me preguntar. pasa exactamente lo mismo. Es muy gracioso, pero Sí. yo a veces me planteo, y eso es algo, una herramienta que yo lo utilizo, I think it's a coping mechanism, que yo digo, a ver, si esta persona me dice esto, ¿cómo yo lo voy a decir? ¿Cómo no puedo sonar, em, cómo puedo sonar formal y educada sin herir sus sentimientos, ¿no? Claro. Entonces, yo la verdad hago como ese tipo de play role en donde suena gracioso, pero no sé si sea una condición también, pero yo simplemente hago como predicciones de cuáles son los posibles escenarios que podrían suceder y cuáles serían mis respuestas hacia eso. Una evidencia que esto lo hago todo, o sea, lo he hecho, no sé, desde que tengo memoria. Yo toda la vida converso con mí misma, me pongo esos escenarios. Cuando me acuerdo cuando estaba en Ecuador y pegaba, como creo que te lo mencioné, Fer, los stickers en las cajas de mis papis, de los cartones que van hacia ya con banano y todo. Entonces, cada martes se pegaban como 1600 stickers. Entonces, yo mientras me sentaba a ayudar a mi mamá a poner los 1600 stickers, yo me hacía entrevistas a mí misma una y otra vez en inglés, en español, en portugués, porque algo en mí decía que en algún momento iba a aplicar esas herramientas y lo iba a poner en práctica. Y se dio, no se dio en el 2020, pero se dio en el 2022 o en el 2021. Entonces, a veces tener esas conversaciones con uno mismo y reflexionar, esa autorreflexión de decir, ¿en qué posición estoy yo y cómo yo podría responder? Y tal vez para no confundir al receiver, a la persona que está recibiendo el mensaje, ¿cómo yo podría ser lo más clara posible sin herir los sentimientos, pero aún poniéndome en primer lugar a Ujú. mí como persona? Y eso es fundamental, eso me encantó que lo hayas mencionado porque es muy importante. No podemos ir, me decía una profesora en la universidad, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Tal cual. No podemos ir por la vida am, tratando de hacer a las otras personas felices. Nunca lo vamos a lograr. Vamos a ser infelices. Nosotros vamos a convertirnos en esas personas infelices. Porque si tratamos de moldearnos a hacer lo que las otras personas tienen esas expectativas y esos deseos que nosotros deberíamos tener o esas aptitudes que nosotros deberíamos tener, no. Claro. Simplemente conserva quién tú eres, reconoce qué traes a la mesa, como siempre lo digo yo, quién eres tú y qué valor traes hacia una conversación, hacia una reunión, hacia un proyecto, hacia tu vida personal. Eso es lo que te identifica, lo que siempre mi papá me decía cuando crecía, hagas lo que hagas, colócale tu esencia, tu estilo, porque eso nadie te lo va a poder copiar, nadie te lo va a poder plagiar. Tu estilo es tu estilo y tu esencia es tu esencia. Si te está gustando este contenido y quieres apoyarnos para seguir trayéndote a líderes y expertas semana tras semana, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube o nos sigas en plataformas como Spotify o Apple Podcast. Esto es algo sencillo y gratuito de hacer. Te agradecemos, esto significa mucho para nosotros. Nos enfocamos mucho en ser otras personas, en Sí. encajar en la vida y en las actitudes de un grupo de personas o en el ambiente y contexto que nos encontremos, y eso es lo que nos hace perder nuestra autenticidad. Y todo lo que nos cuentas, todo lo que has creado, todo lo que te ha formado como Isabel, me parece tan inspirador, me parece súper increíble Gracias. cómo has crecido a través del tiempo y no solo has reconstruido tu carrera, sino también reconstruiste tu propósito a través del tiempo,
¿Qué has aprendido a través de ese proceso que hoy compartes con los demás? Porque sé que tú ayudas y coacheas a otras personas para que puedan encontrar ese mismo propósito, puedan reencontrar su carrera. ¿Cómo ha sido el proceso en eso? Mira, es bien interesante porque cuando aún estamos en nuestros países, vemos que vemos a Estados Unidos como un país que obviamente fue fundado con mano de obra migrante, ¿verdad? Y poco se habla de esa cantidad de migrante que tiene sus carreras profesionales o su educación, sus licencias, su dominio de idiomas, que cuando se muda aquí a Estados Unidos, se le olvida. Se olvida que en sus países eran enfermeros, en sus países eran doctores, en sus países eran ingenieros, tenían sus firmas, eran dueños de empresas y llegan a ser los mismos, llegan a formar parte de esa mano de obra que es muy necesaria, pero que realmente no te van a permitir a futuro construir un sueño americano saludable. Entonces, cuando yo me mudé a Estados Unidos, y esto fue en el estado de Nevada, la comunidad latina ya no era muy grande. Te digo que yo en todos mis 2 años conocí a solo una pareja de ecuatorianos en Nevada y muy pocos latinos alrededor de mi entorno. Entonces, yo me sentía pues ambiente de universidad, no hay problema. Cuando me mudo a Utah y me doy cuenta, uno, de que el latino que vive aquí 10, 11, 15 años no habla el inglés, por ende no puede acceder a mejores oportunidades. Dos, tienen sus títulos en sus países, pero no saben cómo validarlos, cómo ponerlos en práctica y no lo hacen simplemente por miedo a intentar. Y la otra es que no entienden cómo se maneja el sistema corporativo o académico, también en el caso de las personas que quieren volver a estudiar una carrera técnica o una carrera profesional. Entonces encuentro ahí un nicho. Evidentemente yo había documentado por esos 2 años y medio todo mi proceso como estudiante internacional y Claro. cómo había venido a Estados Unidos y que había la posibilidad de que miren, estudiantes internacionales que desean hacer sus posgrados en Estados Unidos pueden venir a través de un assistantship, les van a pagar sus estudios, les van a pagar un porcentaje, obviamente, de sus estudios y también un salario. Y cientos de chicos, ¿no? Y utilizado en eso mis redes sociales, en mi comunidad en TikTok que empezó a crecer en ese tiempo, me di cuenta que hay mucho la necesidad de profesionales extranjeros de venir a Estados Unidos. Entonces, esa etapa de mentoría empieza ahí, de poder guiarlos a través de un career pathways, descubrir cuáles son sus propósitos para poder traerlos a Estados Unidos de la misma manera como yo lo hice, que yo tuve que hacer mucha investigación, tuve que realmente entender el sistema americano, pero facilitarles a ellos estas herramientas para que ellos pudieran venir. El escenario cambia y ahí es cuando digo que una persona que tiene una misión clara, y mi misión es poder enseñar a la comunidad internacional de que tú puedes reconstruir tu vida en los Estados Unidos con una carrera profesional, con el dominio de idiomas y brindar una mejor calidad de vida. Y esa es mi misión. Y mi misión es la misma, sigue siendo la misma desde hace 4 años que me mudé al país hasta hoy. Lo que cambió fue mi modelo de negocios. Cuando yo me mudo a Utah, me doy cuenta de todas estas barreras que no les permiten a la comunidad latina o extranjera, internacional, progresar es porque no dominan el inglés. Entonces ahí es donde empiezo pues el otro proyecto que hoy lo tengo en marcha, que es Coffee in English. Pero yo llevo cientos de chicos internacionales en los que he podido, como dice la marca de Future Horizons, advising, poder darles un consejo y tomarlos de la mano y guiarlos en ese proceso. Coaching es donde podemos discutir de sus planes en sus carreras profesionales y qué decisiones ellos pueden tomar. Y mentoring, que es una relación mucho más larga y mucho más extensa de confianza, en donde vamos estableciéndonos objetivos claros para obtener un final feliz, Es por que decirlo es así. súper, sumamente importante tener alguien que te guíe, alguien que te Sí, aconseje, que alguien que ya pasó por ese proceso exacto. pueda darte de su experiencia un camino más fácil, como dices, y que ellos puedan encontrar ese caminito. Algo que creo que va muy de la mano con esto de que tú puedes ayudarles con consejos, con tu propio proceso, Sí,
es el que hay mucha gente en el camino, siento que se quema mucho, o sea, como que profesionalmente dices, ya no es para mí, ya no hay tiempo. ¿Qué le dirías a esas personas que sienten que ya no están en ese proceso de poder seguir creciendo su carrera o retomando su carrera? Nuevamente, no le tengan miedo al fracaso. Es, es algo muy normal. Eh, la frustración es normal. Va a venir, si no viene ahora, va a venir en el futuro. Inevitable. Es inevitable, Sí. es inevitable. Yo siento que nuestra comunidad tiene tanto por qué aportar, muchísimo. O sea, yo he conversado todo este tiempo con personas maravillosas que mi recomendación sería lo que yo apliqué en mi vida personal: apagar las voces a mi alrededor, apagarlas completamente, no escuchar ni comentarios buenos ni comentarios malos, simplemente apagar las voces, autoevaluarme qué es lo que me hace feliz en el hoy, en el presente, y qué es lo que me va a traer felicidad en el futuro y cómo puedo tomar acción. Eso es sumamente importante. Los sueños no se construyen mientras duermes, se construyen mientras estás despierto. Los sueños que tú tienes nunca se van a llevar a cabo si tú no pones acción. Apagar las voces, pensar y tomar acción sobre tus sueños. Y cuando tú estés listo o lista, abrirte al mundo con una actitud muy positiva y pensando de que tú eso ya lo conseguiste. Que eso, aunque no esté palpable, y eso es lo que nuevamente me remito a la parte espiritual, para mí eso siempre ha sido la fe, la certeza de lo que uno no ve. Yo no sé lo que va a pasar mañana o yo no sé lo que va a pasar con mi futuro profesional, pero yo lo veo y no es visible, invisible y no es tangible, pero yo lo creo y eso es lo que a mí me motiva a seguir. Es súper importante tomar acción para lograr nuestros proyectos. No hay otra forma de poderlos ver hechos realidad. Muchas veces queremos que esas oportunidades solo lleguen porque las merecemos. Y sí las merecemos. Definitivamente somos Sí, merecedores de todas las oportunidades, 100%. pero hay que trabajar por ellas. Hay que estar Correcto. listos para tomarlas. Y creo que tú has podido tener ese cúmulo de decisiones tan importantes y tomar todas esas oportunidades que te han presentado y no solo tomarlas, sino transformarlas para ayudar a la comunidad. Y eso me parece tan bonito y es ahí donde viene y nace um, Future Horizon Advising y Coffee in English, ¿verdad? Ujú. Me parece iniciativas súper lindas, Sí. súper importantes para seguir inculcando la importancia de creer en nuestros sueños, de la importancia de volver a retomar nuestras vidas y nuestro propósito y abrirnos nuevas oportunidades. Quiero que nos cuentes de dónde surge la idea de estos dos proyectos tan importantes y cómo la gente se está beneficiando de este proyecto. Sí, me doy cuenta del poder que tiene la tecnología y las redes sociales cuando me mudo a Estados Unidos. Yo me había creado ya un TikTok en Ecuador, pero simplemente era para compartir em, mi vida. Y luego cuando me mudo a Estados Unidos empiezo a hacer algunos videos de cómo es mi vida en el laboratorio, cómo es mi vida como una estudiante de posgrado en Estados Unidos. Empiezo a identificar esa necesidad que tiene también la comunidad extranjera en venir a Estados Unidos por un estudio de posgrado o pregrado y posgrado. Aquí es donde cuento yo mi historia. Yo no vengo de un lugar de privilegios y esa es la historia que cuento. Yo llegué hasta donde estoy gracias a Dios y a mi esfuerzo, que obviamente ese camino hubiese sido más fácil si yo hubiese nacido en un lugar de privilegios. Entonces eso siento que empatizó y conectó con muchas personas que como en Ecuador viven menos de una canasta básica y dicen, bueno, si ella lo consiguió, yo también lo puedo lograr. Entonces ahí comienzo con una etapa de prueba durante todos estos años hasta el 2023, cuando ya evidentemente me mudé a Utah, en donde me sentaba 2 horas, 3 horas con un completo desconocido que me escribía por TikTok o por Instagram. Oye, yo quiero saber sobre tu proceso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto te costó? Entonces yo me sentaba 2 horas a guiarlo, a decirle, mira, estas son las universidades en las que tú puedes aplicar, estos son los requisitos. Y al final del día había un porcentaje de los tal vez 80 que me escribían. Bueno, uno de los videos se fue muy viral en ese tiempo y hasta
Instagram y TikTok me bloquearon de tantos mensajes que enviaba todos los días. Pero durante la semana era una reunión tras la otra, tras la otra, tras la otra. Eh, Uno de ellos me escribía después de 3, 4 meses: Isa ya ha sido aceptada en la universidad. Ni siquiera me acordaba quién era esa persona. Y me agradecían y se sentían felices. Y luego, pocos meses después, otra persona me decía: Isa, ya conseguí el programa que yo quería. Gracias por tus consejos. Entonces empecé no solamente a identificar una necesidad que tenía nuestra comunidad latina y extranjera en general, sino también de que estaba dando resultados y de que ya empezaba a tener casos de éxito con un proyecto que llevaba, digamos, 3 años de dando servicios hacia la comunidad de esa manera. Entonces ahí es donde empiezo a construir un brand, una marca personal alrededor mío, y llegué a darle nombre ya cuando a este año aquí en Utah, pero ya todos me conocían por redes. Sin embargo, empecé a darle ya una marca personal, ya un título, ya un logo. Y nuevamente aquí todo iba muy bien, por decirlo así, todo sigue yendo muy bien, pero todo iba muy bien con ese modelo de negocios hasta que me mudo a Utah y quiero implementar lo mismo que ya venía implementando hace varios años, y me topo con lo que la comunidad latina no habla inglés. Pero la comunidad latina también trabaja mucho, y la comunidad latina tiene muchos hijos, y la comunidad latina tiene otras responsabilidades que no les da el tiempo para ir a sentarse a estudiar en una academia 4 o 5 horas al día. Entonces, con mi pareja decimos: ¿cómo podemos ayudar a la comunidad para que puedan tener acceso al inglés y por ende a mejores oportunidades sin acabar con el día a día, lo ocupado que ya es el día a día de la comunidad latina por el trabajo, los hijos, eventos, que hay muchísimos aquí en la ciudad? Entonces, ¿cómo podemos hacer una manera interactiva, atractiva, que las personas puedan reunirse en una cafetería o un restaurante latino también, para obviamente fomentar la economía local, y que negocios también se hagan conocer? Todo esto es como una economía circular, como yo le llamo. Desde la persona que me hace las camisetas, que me hace mis cups, que me presta a su restaurante un espacio en su coffee shop, en su tienda, todos son negocios latinos. Es una cadena de valor que se beneficia completamente de este modelo de negocios, que es aprender inglés de una manera divertida, de una manera didáctica, entre amigos, con profesores, con material, con loyalty program, que las personas se motiven a seguir aprendiendo y asistiendo, para de ahí en el futuro ellos puedan utilizar ese inglés en sus negocios, puedan aplicar a entrevistas, puedan mejorar su currículum y puedan elevar su calidad de vida a la final. Entonces ahí es como conecto ambas, mi experiencia en la parte de advising, de coaching, en mentoring, porque a la final las personas que atienden a estos Coffee in English que se realizan principalmente los días sábados, ellos van con la expectativa de poder también conectar con las personas, poder relacionarse, salir un poco del día a día que tienen y poder experimentar algo nuevo. ¿Has podido reunir a la comunidad en un lugar donde la gente realmente se siente escuchada, se siente atendida, y que las ayudas a de verdad volver a conectar con su propósito y seguir creciendo para adquirir nuevas oportunidades? Eso me parece sumamente importante, y esas características que tú has adquirido a través del tiempo es puro liderazgo. Liderazgo que viene de un amor al servir, Sí. con todas las buenas intenciones, porque yo veo lo mismo que tú puedes ver en las personas allá afuera. Si vieras, yo siempre digo esto: si vieras la persona que eres con los ojos con los que yo te puedo ver a ti, Gracias. ¿no? Y eso es lo importante, de hacerle sentir a las otras personas de que ellos pueden, como dices, vienen con carreras, son profesionales, tenían negocios, vienen aquí a hacer, que no son malos, los trabajos que comúnmente, estereotípicamente venimos a hacer como latinos o los que nos tocan, pero tú le das una nueva, como tú dices, un nuevo horizonte, como es tu marca, Sí. un nuevo horizonte al... Hay otras oportunidades. Puedes construir tu propio sueño americano, súper a la medida. No el sueño americano que todos vienen a decir, que es trabajar y no tener una vida. Ese no es el verdadero sueño americano. Y después de
todo ese camino, de tantas etapas que has vivido, de tanto trabajo también que has tenido, ¿qué significa para ti hoy haber construido tu propio sueño, un propio propósito? Yo lo considero como un tipo de despertar también y de un autoconocimiento de mí misma. Yo sí siento que en estos últimos años, principalmente desde que tengo mi pareja, por ejemplo, que siempre le digo él es mi cable a tierra, ha sido una etapa de redescubrirme, encontrar mi propósito nuevamente, tener esa misión clara y también autoevaluarme, también ser, como decimos en el trabajo, eh, not too hard on yourself. O sea, no hay el hecho de que si es que se queda algo para mañana, bueno, se queda algo para mañana, no hay problema. No ser tan duro con uno mismo, ¿no? Sí, en todos estos años de aprendizaje y de conocer a tantas personas que como tú me mencionabas, o sea, tanta gente que en redes me conocen y que a veces en eventos me dicen, tú eres Isabel, yo te conozco, yo te sigo. Ha sido una etapa también de darme una pausa y reevaluarme, reencontrarme y darme yo misma ese abrazo y esa palmadita de que lo estás haciendo bien, tranquila, anda con calma, no hay prisa, no hay prisa. Quiero hacerte una pregunta de si tuvieras enfrente a cualquier persona o a una mujer que en este caso a lo que tú te has enfrentado a un mundo donde las mujeres no predominan tanto en su carrera. Si la tuvieras enfrente a esta mujer y esta mujer te diría que ya pasó su tiempo, que no hay oportunidad para ella, ¿qué le dirías desde tu perspectiva y tus experiencias? Algo que mi papá siempre me decía cuando era chiquita, nunca es tarde para empezar algo, nunca es tarde para comenzar algo que tú deseas, algo que es tu sueño, algo que es tu misión. Reencontrarte con tu propósito es importante. Siempre cuando doy alguna sesión de coaching y de mentoring, permito que la persona identifique cuál es la misión que ellos tienen, cuál es ese propósito que me mueve y que me permite despertar todos los días y decir, esto es lo que quiero lograr hoy. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi propósito? Porque es sumamente importante. Muchas personas se frustran por intentarlo tantas veces, pero a veces no cuentan con las herramientas o no tienen muy claro su propósito. Entonces se pierden en ese tiempo. Mi consejo para esa persona es nunca es tarde para comenzar algo. Nuevamente, aquí en Estados Unidos, que es un país maravilloso de oportunidades, sé como Barbie. Yo siempre les digo, sé como Barbie, you are what you want to be. Y apaga esas voces a tu alrededor, redescubre tu propósito y, y nunca es tarde para comenzar algo. ¿Cómo redescubrirías tu propósito? ¿Cómo crees que lo puedes encontrar? Mira, yo creo que las personas a mi alrededor me mantienen motivada todo el tiempo, porque han habido momentos en donde yo me he sentido muy desanimada y a veces desmotivada por situaciones que suceden y hay alguna persona completamente extraña que ya me dice, Isabel, lo que tú compartiste me sirvió mucho. O este tip que me compartiste de inglés con esta escuela o este profesor que me recomendaste o este curso me sirvió. Muchas gracias. Y es una persona que yo no he conocido en toda mi vida. Esas cositas, esos pequeños mensajitos, ese pequeño saludo, es como me vuelven a recordar del por qué lo hago. Y uno de los, y recientemente uno de los reconocimientos que recibí por parte de Bridges 21, que fue una ceremonia, justamente esa semana había sido una semana caótica para mí, brutal, o sea, fue una semana en el trabajo caótica y esa noche yo la verdad que no estaba predispuesta. Las personas que me conocen tal vez notaron como mi energía un poco baja. Y cuando llamaron mi nombre y cuando me felicitaron, y es como que yo volví a sentir esa emoción y esa gratitud y esa motivación de decir, wow, de verdad, todo lo que yo estoy haciendo vale la pena.
todas esas horas, porque a veces cuando tú estás con la comunidad, tienes que levantarte temprano, es mucha planificación, eh, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo con calidad, porque estás poniendo tu trabajo y es mucho tiempo. Y el recibir un reconocimiento que no deja de ser un papel, pero es el significado que viene por detrás de eso, te recuerdan de que, oh, wow, sí, realmente vale la pena lo que estoy haciendo. Y esa fue mi parte de redescubrirme. Para mí es eso, de que si alguien me envía un mensajito, para mí me hacen un recordatorio como un daily reminder de que lo estás haciendo bien, estás ayudando, estás contribuyendo ese granito de arena. Tal vez, como siempre digo, tal vez el escenario puede cambiar para muchas personas y yo sé que todas las personas atravesamos por dificultades completamente diferentes y hay que saber entender de que no todos vamos a responder de la misma manera. Total. Es importante poder reconocer en qué estado nos encontramos el día de hoy, a dónde queremos llegar y cuáles son esas personas que realmente van a contribuir hacia ese propósito. Qué bonito el propósito que has construido, el redescubrirte y el compartir tu historia con nosotros es sumamente importante para que otras personas también se puedan sentir identificadas y que puedan entender que siempre hay tiempo para reencontrarse, para tener un camino claro y que mientras más lo intentes y el fracaso es parte de eso, van a llegar más rápido al lugar donde quieren estar. Voy a pasar a una sección que nos encanta acá en mi vida con ella y se llama Ella Responde. Te voy a hacer una serie de preguntas am, para conocerte un poquito mejor. Y nos gustaría mucho saber cuál ha sido un libro, un recurso que te ha cambiado la vida. Yo soy mucho de podcast, no soy muy lectora. Sin embargo, hay un podcast de una colombiana que se llama La Cuarta es la Vencida. Y hay otro podcast que me gusta mucho eh, de una señora de negocios, inclusive lo voy a mencionar, creo que es Martha Cooley. Eh, Impresionante. Eso es cuando realmente yo simplemente lo pongo en Spotify, como, let's say, una palabra, un keyword, lo coloco como anxiety y lo coloco para ver qué episodio ella está hablando de ansiedad. Y esos son los que escucho. Y totalmente podcast. So, La Cuarta es la Vencida me fascina y esta señora de negocios también me encanta. Chévere, lo tengo que agregar a mi lista de podcast Sí. también. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Siento que tiene mucho que ver con el hecho de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Y es de que el tren de las oportunidades pasa una sola vez. Tú decides si te subes o no. Y eso lo he aplicado a toda mi vida. Yo siento que si en el 2021, cuando ese profesor me estaba ofreciendo la oportunidad de venir pagada a los Estados Unidos a una carrera diferente a la que yo había aplicado en la universidad, porque había aplicado una maestría en minas, me habían aceptado, pero él tenía la oportunidad de hacerme el sponsorship para metalurgia. Si yo me hubiese frenado por ese miedo, no estuviera el día de hoy aquí. Entonces, con miedos y todos, me subí en ese tren y ese tren nunca más volvió a pasar por Isabel Peñalosa. Nunca más. Nunca más hubiera visto ese tren en mi vida. Entonces, cuando ustedes estén frente a una oportunidad, piensen cómo eso va a añadir valor a su vida, pero recuerden que el tren de las oportunidades pasa una sola vez. ¿Cuál es el valor que guía tu vida? Siento que es el amor a la familia. Yo tan solo de escuchar la palabra familia ya se me hace el corazón súper chiquito. Siento que eso es algo que me mueve y me motiva todos los días a ser mejor, a poder dar lo mejor de mí, porque siempre hay ese sentido de que quiero que se sientan orgullosos de mí. Me da ganas de Ay, llorar. yo sé. Siempre se me hace el corazón chiquito cuando me hablan de mi familia. En eso comparto mucho contigo porque para mí la familia también es algo sumamente Sí, importante. y es poderosísimo. Poderosísimo. Y me encanta el que no solo es esa familia núcleo con la que tú creces, sino la familia que tú empiezas a crear Ya. fuera de ese núcleo, que tú decides y tomas la decisión de decir, esta persona va a ser parte de mi familia. Qué bonito Ajá. empezar a agregar gente Sí. que se vuelve importante para ti.
¿Cuál es tu definición del éxito? Yo siento que mi definición del éxito es saber que lo hice mejor que ayer, que al final del día tal vez ayudé a alguien, mejoré el día de alguien, me hice un bien a mí misma y que todos los días estoy intentando ser mejor de lo que fui ayer. Realmente tener una paz mental también define ese éxito y también define cómo yo puedo progresar en mi vida, pero sin duda es saber que lo hice mejor que ayer. Para mí eso ya es una conquista y para mí eso ya es un éxito. Siento que eso también tiene que ver con vivir el presente, el de enfocarse, o sea, a uno sí le preocupa el futuro, Sí. pero hacer lo mejor que ayer es suficiente para ir creciendo como persona y de verdad ver los cambios que uno desea ver en sí mismo. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Ay, que me recordaran como una persona feliz, una persona que no le tiene miedo al fracaso, que no le tiene miedo al volver a intentar, que no le tiene miedo a intentar cosas nuevas y que es una persona que obviamente tuvo el valor y el coraje, como lo decíamos en inglés, como una persona que tuvo la valentía de poder empezar una vida en el extranjero y que ayuda a su comunidad y que eso es lo que le mueve, el amor, la pasión al servir en la comunidad. Y estoy segura que así te van a recordar. Gracias. Voy a pasar a las preguntas de seguidores y luego vamos a cerrar. Oh, wow. Pero... ¿Sí vieron preguntas? ¿Eh? ¿Sí vieron preguntas? Sí. Tenemos algunas preguntitas aquí de seguidores. La primera es de Laura Raves 24. Dice, ¿cómo decides entre iterar, pausar o cerrar un proyecto? Mira, algo súper importante que yo lo aplico en mi vida personal y profesional es recibir feedback. Es saber cómo este proyecto que yo inicio, qué es lo que opina la otra persona sobre este proyecto, cómo es que ese proyecto está impactando su vida. Ahí es donde yo soy una persona mucho de métricas y yo soy una persona que en todos los Coffee in English yo estoy pidiendo una encuesta de satisfacción. Si yo inicio un proyecto y yo tal vez lo visualizo como algo espectacular y algo que va a revolucionar, pero simplemente no estoy conectando con las personas, lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a bosquejar nuevamente, pauso para poder escuchar lo que la audiencia, lo que el público, lo que la audiencia quiere y luego, si es que es necesario terminarlo, se lo termina. Yo, por ejemplo, en este tiempo, Coffee in English fue algo que yo lo he practicado mucho. Yo estoy activamente escuchando qué es lo que las personas opinan sobre el proyecto y cómo puedo reinventar ese proyecto y acomodarme a las necesidades que ellos tengan. Y eso me lo dan las personas, eso me lo dan las personas que asisten, me lo dan las personas que están viendo el proyecto desde otros ojos que tal vez yo como creadora no los estoy viendo. Entonces, en ese momento sí es importante y crucial cuando tú desarrollas un proyecto, escuchar qué es lo que el entorno tiene que decir de tu proyecto. Obviamente quedarte con lo positivo, pero también aceptar críticas constructivas es importante. Eli Salgado, ¿cómo mides progreso semanal sin caer en perfeccionismo? Las personas que me conocen ya saben que yo manejo una agenda semanal. Y a mí, mi práctica, lo que a mí me ha funcionado como Isabel Peñalosa, es sentarme un domingo, evaluar las prioridades de mi semana y empezar a decir, ¿esto realmente es importante y realmente es urgente? Si es que no puedo esperar, lo coloco en la agenda. Si es que puedo esperar y lo puedo hacer tal vez un viernes que es un poco más tranquilo, anyways, en mi trabajo, o la siguiente semana donde tal vez tenga mayor tiempo, mayor flexibilidad, pues lo hago. Es importante poder, y es una excelente práctica, yo se los recomiendo. Mi pareja me compró un calendario para yo ponerlo en la refri. Ahí es donde coloco mi agenda semanal. Entonces, es importantísimo, Eli, Sí, es Eli. importantísimo, Eli, que tú te sientes un domingo, planees tu agenda semanal y decidas
qué es lo que sí puedes esperar y qué es lo que realmente no vas a negociar. Haz una lista de los negociables y los no negociables. Si tú intentas colocar todo en una misma canasta, no vas a poder. Y lo que vas a conseguir es simplemente ese burnout y nada te va a salir bien. Porque no puedes hacer 2 o 3 cosas a la vez. Yo sé que a nosotros las mujeres nos encanta hacer multitasking y nos encanta decir podemos con todo, pero es importante que priorices lo que realmente puedes esperar y lo que realmente no. Avi Díaz. 3 no negociables que protegen tu propósito. Hacer algo que vaya en contra de mis valores como persona, como mujer, como inmigrante o líder comunitario. Esos son mis no negociables. Nunca ese aspecto lo tengo muy en claro. Cuando alguna propuesta, algún proyecto no va alineado a mis valores en estos 4 ejes, yo lo que hago es tomar un paso hacia atrás, agradezco la oportunidad y me retiro respetuosamente. Ese es mi no negociable, uno de mis no negociables. Mi otro no negociable es que atenten con mi salud mental. Si yo identifico algo en mi vida que no me va a aportar más que problemas y dolores de cabeza y ansiedad, nuevamente doy un paso hacia atrás, agradezco la oportunidad y borrón y cuenta nueva. Y obviamente la componente familiar, algo que atente o que vaya enfocado a destruir mi vida, mi relación, especialmente con mi pareja, que es mi familia aquí en los Estados Unidos y una de las personas que es más importantes en mi vida. Eso es un no negociable para mí. Algo que dañe eso tan bonito que tenemos, eso es algo que no lo permitiría que acceda a mi vida. No abro la puerta a algo que pueda destruir algo que he construido con él. Gracias, Isa, por compartirnos tanto, por compartir tu proceso. Creo que es muy importante ver dónde hay otras mujeres paradas y creando nuevos caminos y abriendo nuevos horizontes. Es, es, es la razón por la que hoy estás aquí. Queremos seguir inspirando a más mujeres, a más personas en general, para que puedan verse con los ojos que nosotros podemos verlos, que sí pueden, que tienen habilidades, que hay herramientas allá afuera que pueden aprovechar para seguir creyendo y viviendo de sus sueños. Así que gracias por recordarnos que la reinvención no es un lujo, es una necesidad cuando la vida cambia. Y a ti que nos escuchas, si hoy sientes que ya es tarde, que el camino se cerró o que el cansancio pesa más que el propósito, esta conversación es la prueba de que nunca es tarde para volver a creer en ti. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Mi Vida con ella. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos amplificando voces de mujeres que inspiran y transforman como Isa Peñalosa. Muchas gracias. Gracias.